Buenas tardes, compañeros. Ante ustedes se encuentra el grupo número 3, el cual está conformado por las siguientes integrantes: Nancy Mejía, América de la Cruz, Amelia del Carmen, Marileni López y quien les habla, su humilde servidora, Carolina Méndez. El día de hoy estaremos abordando el tema titulado Estudio diferencial de la personalidad. El mismo nos ha sido facilitado por nuestra querida maestra Sonia Peguero. Esperamos que este tema sea de provecho para ustedes como audiencia, así como lo fue para nosotros en el papel de investigadoras. Buenas, mi nombre es Nancy Mejía. Estaré hablando de la diferencia entre psicología diferencial y psicología de la personalidad. La psicología diferencial se focaliza en 3 tipos de variaciones: las interindividuales, diferencia entre una persona y el resto; las intergrupales, que toman en cuenta variables como el sexo biológico o el nivel socioeconómico. A pesar de los progresos en la psicología diferencial y en la genética del comportamiento, sigue resultando complicado separar las influencias hereditarias de las ambientales al estudiar el comportamiento y la mente humanas. La psicología diferencial utiliza principalmente métodos estadísticos. Así se trabaja con grandes muestras de sujetos y se analizan los datos desde un enfoque multivariado. De este modo se introducen elementos de control experimental que permiten establecer relaciones entre variables. También es habitual el uso de los métodos observacional y experimental. Hay 3 tipos de diseño de investigación característicos de la psicología diferencial: los que analizan semejanzas entre familiares, los diseños con animales y los que estudian al individuo criado en entornos especiales. De este último tipo de diseño podemos destacar los estudios con los niños adoptados así. De modo opuesto a la psicología diferencial, que tiene una naturaleza principalmente cuantitativa, la psicología de la personalidad focaliza sus esfuerzos en las causas y las características de la consecuencia para la conducta de la variabilidad interindividual. Por otro lado, la psicología de las diferencias individuales no solo analizan las diferentes definiciones, se trata de un constructo hipotético inferido de la observación y de la conducta. Es decir, pensamos que X persona se comporta de X forma porque así es su personalidad o porque así es ella. Para entender la forma en la que las personas son similares y qué características psicológicas difieren entre cada individuo, la psicología diferencial suele utilizar el método científico y así encontrar las regularidades que puede haber en la diferencia entre las personas. En la psicología de la personalidad puede que tengan la sensación de que estas 2 ramas de la psicología tienen un mismo objeto de estudio. No obstante, la psicología y la personalidad tienen como objetivo localizar las causas, características y las consecuencias para la variedad de la conducta entre los individuos, a diferencia de la psicología de la personalidad, que centran sus investigaciones en la personalidad. La psicología de las diferencias individuales también estudia la inteligencia, las variables socioeconómicas y algunos patrones de comportamiento. Por tanto, a pesar de que una vez comprobados los objetos de estudio de ambos campos podamos observar diferencias, es habitual que ámbito de estudio para llevar a cabo un resultado. Bueno, mi nombre es América de la Cruz. Le voy a hablar sobre la personalidad y sus componentes. Definiendo la personalidad como el conjunto de dinámicas psíquicas que son características de una misma persona, es decir, a su organización mental interior, que determina el modo en que dicha persona responderá ante una situación determinada.
Dicho en otra forma, es un constructo más amplio que recoge todos los rasgos actuales de un sujeto, sea cual sea su origen, y se refiere a cualquier esfera del comportamiento, actitud, interés, motivación, etc. Y también permite diferencias individuales, si es posible cuantitativamente. Hoy en día entendemos que la personalidad es una serie de rasgos mentales que permiten distinguirnos de los demás y que además son más o menos fiables a sí mismos. Sin embargo, la personalidad puede cambiar, modificarse paulatinamente a partir del tiempo y de las experiencias vividas. La personalidad es un patrón funcional coherente consigo mismo, aunque no exento de contradicciones, generalmente consolidados y resistente al cambio. Sin embargo, es capaz de operar de forma diferente en situaciones distintas, dado que se trata de formas psíquicas interiorizadas que no dependen tanto del afuera. Por otro lado, los elementos de la personalidad tienen que ver no solo a las respuestas ante los estímulos y situaciones determinadas, sino también al estilo de vida, las creencias y motivaciones. Existen 4 factores fundamentales que nos definen cómo somos, que son la constitución física, el temperamento, el carácter y la inteligencia. La constitución física, esas son las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas que te constituyen. En este aspecto se incluyen su estructura muscular, su estructura ósea, glandular, nerviosa y sensorial. El temperamento, que se trata de una predisposición bioquímica que te vuelve susceptible a presentar distintas respuestas psicofísicas. Para muchos autores como Hipócrates existen 4 fluidos corporales que definen nuestro temperamento. Estos son el sanguíneo, melancólico y flemático. Él define como el sanguíneo como dominado por la sangre, que es el carismático, el extrovertido, empático, sociable y emotivo. El melancólico dominado por la bilis negra, que es el soñador, idealista, poco práctico, creativo y un tanto depresivo. El flemático dominado por la flema, que es estable, calmo, paciente, reflexivo, intuitivo y sistemático. Por último, el colérico, dominado por la bilis amarilla, que es determinado, crítico, aguerrido, perfeccionista e impaciente. Está el carácter, responde a una estructura cultural que configura el aspecto moral de las personas. Tu carácter crea patrones de conducta estables que definen tu desenvolvimiento en los círculos familiar, social y laboral. Muchos de los elementos que constituyen tu carácter son de origen ético y fueron implantados en ti a través de la educación en los primeros años de tu vida. Estos elementos pueden determinar tu concepto de bueno y malo y crear en tu interior esa voz de la conciencia que te ayuda a tomar decisiones sobre la manera en la que debemos comportarnos. Por último, entre los 4 factores está la inteligencia, que es quizás el aspecto más dinámico de tu personalidad y que se distingue por tu capacidad de amoldarte a nuevas situaciones y tu habilidad para resolver los problemas que la vida te plantea. Aquí entra en juego tu manera de interpretar la información que recibes del mundo exterior y tu disposición para enfrentarte a conceptos que contradigan lo que crees saber. Los componentes de la personalidad. Conforme a la escuela y el modelo del pensamiento del psicoanálisis, especialmente de los estudios de Sigmund Freud, la personalidad de los individuos está conformada por 3 factores importantes que operan en conjunto y por separado. Entre ellos están el yo, el superyo y el ello. El yo, también conocido como la consciente o la conciencia, es el componente de nuestra mente del cual más percepción tenemos, ya que está constantemente diciéndonos dónde estamos y haciendo qué o cómo estamos. El superyo, comprendido como el conjunto de interiorizaciones
que definen el debe ser sobre a nosotros mismos, es decir, la instancia en donde se encuentran grabadas las leyes existenciales, sociales, culturales, etcétera, que provienen del exterior y que sirven para brindarnos un principio de perfeccionamiento respecto de nosotros mismos. El yo, identificado como el inconsciente de Freud, aunque no son sinónimos, se refiere al contenido bloqueado o reprimido de nuestra mente y se vincula con nuestras necesidades primarias y biológicas como la alimentación, la reproducción, etc. 5 principales características de la personalidad. Los investigadores psicológicos suelen definir la personalidad en términos de 5 características nucleares que se pueden considerar como disposiciones estables que se relacionan con diferencias en el comportamiento. El modelo de personalidad de 5 factores engloba estas características externas, cada una de las cuales englobadas a características más específicas. Entre ellas están la apertura a experiencia, la escrupulosidad, extroversión, amabilidad y neuroticismo. También existen tipos de personalidad. Según Carl Gustav Jung, propuso una clasificación de 8 tipos de personalidad, que son pensamiento introvertido, sensación introvertida, intuición introvertida, pensamiento extrovertido, sensación extrovertida y intuición extrovertida. La del pensamiento extrovertido es aquella personalidad que está más interesada por las ideas que por los hechos, es decir, por su realidad interior que por los demás. El sentimental introvertido es el tipo de personalidad contenida en su propio mundo emocional, poco propensa a lidiar con el mundo exterior, pero capaces de hacerlo a partir de lo emotivo. El sensación introvertido, ese es el típico del artista o el creador. Esta es la personalidad más preocupada por la experiencia subjetiva del ser, lo cual puede conducirlo a vivir en un mundo irreal, construido a su propia medida. La intuición introvertida, esa es la típica personalidad de los soñadores, es decir, de quienes están más pendientes de lo que pasará, de lo que podría pasar, a lo que les gustaría que pasara. El pensamiento extrovertido es aquella personalidad más interesada en el hecho y en el afuera, en su mundo interior, sobre todo como sus fuentes de teoría y reflexiones, ya que se vincula racionalmente con el mundo, sus emociones y sensaciones. Sentimientos extrovertidos es el perfil de la persona más empática, sociales y ajustadas al entorno comunicativo, típico de aquellos que les gusta cuidar a los demás. La sensación extrovertida se vincula con lo real a partir de la sensación que se evoca, es decir, presentando mucho interés a lo que el entorno real y los demás le hacen sentir. Y por último, la intuición extrovertida, que es la personalidad del aventurero, de quien cambia de perspectiva una vez que consigue el objeto deseado, pero nunca para moverse. Suele ser carismático, entusiasta, fiel a su intuición. En modo de conclusión, podemos observar que nuestra personalidad tiene diferentes factores que se conectan entre sí y te convierten en un individuo único. Las condiciones biológicas, genéticas, físicas, sociales y culturales son fuerzas que conviven entre sí y constituyen tu identidad. Saludo, mi nombre es Amelia Fría y le estaré dando continuidad al enfoque teórico de la personalidad. Entre estos están el correlacional, experimental y clínico. Correlacional se ocupa de comprender las diferencias entre los individuos, pero no estudian la causa de dichas diferencias. Su objetivo es estudiar la concurrencia de la conducta. Busca definir las estrategias básicas de la personalidad. Usa técnicas de medición para cuantificar las diferencias, especialmente en su contexto natural. La metodología de estudio consiste en realizar encuestas y test o pruebas psicométricas en grandes muestras de población con el fin de medir las diferencias entre el individuo y establecer relaciones estadísticas y dichas diferencias. El experimental
centra su estudio en el experimento de laboratorio, un método que intenta verificar empíricamente una o varias hipótesis relacionadas con el fenómeno estudiado. Su objetivo es estudiar la causa de la conducta mediante manipulación de variables con el fin de establecer relaciones de causa-efecto. Se centra en la formulación de leyes generales del funcionamiento psicológico que aplican a toda la persona. Sus principales protagonistas fueron Wurth, Pavlov, Watson y Skinner. Y por último, y no menos importante, está el clínico. Este se centra en comprender en profundidad la conducta de una persona y el estudio en un caso único a través de la entrevista y la historia de caso. Su objetivo es la psicoterapia. Sus autores más representativos son Freud, Roger y Charcot. En conclusión, estas tres estrategias, la experimental, la correlacional y la clínica, representan tres maneras diferentes de investigar y comprender la conducta humana, los procesos y la estructura y la dinámica de la personalidad. Por lo tanto, todas tienen limitaciones, ya que ninguna de ellas alcanzan a explicar la complejidad de la personalidad. Hasta aquí mi intervención, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Marileni López y le estaré tratando sobre los enfoques teóricos en la personalidad. Entre ellos están el enfoque internalista. En este, el planteamiento teórico entiende a las personas como un ser activo y determinado y determinante fundamental de su conducta manifiesta. Por lo tanto, en este modelo es conocer los rasgos de personalidad de cada una de los individuos. Al ser un modelo personalista, podemos deducir que también es estable y consistente. Esto quiere decir que la personalidad se mantendrá a lo largo de un tiempo, en distintas situaciones. De esta manera, si conseguimos aislar los rasgos de personalidad, podemos prever el futuro de una persona. Una hora después. Por ejemplo, aquí las personas cambiamos y nos comportamos igual cuando estamos, ya sea con los amigos, con la familia y cuando estamos también en el trabajo. Por otra parte, está el enfoque situacionalista. En este se entiende a la persona como un sujeto pasivo y reactivo al contexto, lo que va a influir a la hora de predecir la conducta van a ser variables situacionales. Este modelo se basa en el sujeto de que toda la conducta es aprendida y por ello deben estudiarse los procesos de aprendizaje, por lo que adquirimos nuevas formas de actuar. Aquí nace un enfoque estímulo-respuesta, muy propio en los paradigmas conductuales. Por ejemplo, muchas personas solemos tratar de cuando escuchamos una música, ese estímulo de escuchar la música, eso nos genera una respuesta de muchas alegrías y lo que nos ponemos es a bailar. Eso es lo que nos estimula a ese estímulo respuesta, que escuchamos la música y la respuesta sería que nosotros actuemos en ese momento. Por último está el enfoque interaccionista. Aquí en este enfoque la conducta es determinada por una interacción entre las variables personales del sujeto y en las variables situacionales. Desde el enfoque interaccionista, las personas es un sujeto activo que observa y construye su mundo a través de su propia percepción y su forma y la manera de actuar. La interacción de las variables personales
con la situación en la que el individuo está inmerso, en lo que desencadena cierta conducta con otras. Hasta aquí fue mi parte, mi intervención. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Carolina Méndez y yo les estaré hablando acerca de los aspectos de la variabilidad de la personalidad. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Estos se dividen en tres, que son aspectos biológicos, culturales y situacionales. Ahora les estaré hablando de manera más detallada de cada uno de ellos. Cuando hablamos de aspectos biológicos, hacemos referencia a las sustancias que afectan nuestra personalidad de manera genética. Las mayorías de estas se producen en nuestro sistema límbico, el cual también es conocido como la parte emocional de nuestro cerebro. Este está conformado por el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo, que está relacionado con la conducta motivada, y la amígdala cerebral, que es el centro de control de emociones básicas como el miedo y la rabia. Otro elemento importante biológico son los neurotransmisores, que se encargan de transmitir información de una neurona a otra. Cabe destacar la noradrenalina, que está relacionada con la energía y la vigilia, la serotonina, que está relacionada con los impulsos, y la dopamina, que está relacionada con la iniciativa y el control del dolor y del placer. Hay otros elementos que están relacionados con dos o más de estos neurotransmisores, como pudimos ver en pantalla. Otro elemento importante es la cultura. Como todos sabemos, la cultura son un conjunto de creencias, ideas, valores, habilidades y conductas que son transmitidas de generación en generación y que van moldeando ciertos aspectos de nuestra personalidad. Gracias a esta podemos identificar cuando una persona proviene de una nacionalidad o de otra. Sin embargo, hay rasgos dentro de una misma cultura que van cambiando según los individuos. Ahí es donde entra en juego el aspecto situacional. Este establece que la personalidad de un individuo está determinada por su ambiente y por las situaciones que éste viva. Por ejemplo, dos niños que tengan rasgos de timidez y uno crezca solamente con su mamá y que la misma no pueda compartir mucho con él mismo, pues va a provocar que este niño agudice su timidez. Sin embargo, el otro chico tiene una familia extendida, puede practicar actividades recreativas como los deportes, pues va a hacer que sea más sociable de lo que estaba determinado genéticamente. Otro ejemplo de aspectos situacionales es que nos comportamos de manera diferente según el entorno o ambiente en que nos encontremos. Una persona no se va a comportar de manera igual cuando está en un contexto laboral a cuando está en un contexto familiar. Muchas gracias.